Hello. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Dios le bendiga. Amén. ¿Cómo están? Bien. Yo sí estoy bien. Yo sí es verdad que estoy bien. Un jueves aquí, mire. Dios mío, y no vine el martes, yo no sé ni cómo, porque había mucho trabajo. Si no, ya usted sabe. ¿Qué más decir? Darle gracias al Señor por esta gran oportunidad, por este gran día, a los hermanos que están conectados en las redes. También darles las gracias por estar ahí conectados. Hoy tenemos un tema muy bonito, pero antes de vamos a orar. Qué bueno que tenemos al pastor aquí, lo tenemos en la grada ahí. Gloria a Dios. Gracias a Dios. La victoria de nosotros. Amén. Siempre, todo el tiempo. Pues estamos viendo los que estamos aquí, los que están echando también no lo están viendo. Amén, así es. Así que damos gracias al Señor por esta noche, por esta oportunidad. Vamos a orar antes de empezar. Como siempre, hay que honrar al Señor y presentarle todo lo que vamos a hacer. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias porque tú eres bueno. Porque tus misericordias, Padre de la gloria, son para siempre. Cada mañana se renuevan a nuestro favor. Gracias porque tú eres fiel, porque no nos has pagado conforme a nuestras obras, Señor, porque tú te complaces en amarnos. Gracias por tu amor, gracias por este día, gracias por cada hermano, Dios mío, aquí presente y a través de las redes sociales. Gracias por este tiempo. Permítenos a través de tu Espíritu Santo, Señor, comprender, aprender y aplicar, Dios mío, lo que vamos a aprender aquí, lo que vamos a hablar aquí. Todo esto te lo pedimos para gloria única y exclusivamente, gloria de tu nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí, Dios es bueno. Miren, el tema de hoy es un poco extenso, pero no nos vamos a extender tanto porque tenemos un límite de tiempo. Pero yo quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Usted ha escuchado a alguien diciendo, fulano lo que es un fariseo? Y con eso tildan de hipócrita a la persona de la cual se está hablando. Conmigo no hable, fariseo. Y parece que eso pareciera como un insulto, y realmente eso no es un insulto. En la antigüedad, señores, era un honor ser fariseo. Por eso Jesucristo, cuando le llama la atención, él dice, fariseos, ¿qué? Hipócritas. Pero primero les pone delante la profesión, porque ser fariseo en aquel tiempo, como dicen en el buen dominicano, no era un maíz. El fariseo tenía que renunciar a muchísimas cosas para dedicarse a estudiar única y exclusivamente la ley. Y usted me va a decir, pero ¿cuál ley? ¿Los 10 mandamientos? Bueno, miren, eso es un tema, porque hay 360 y pico de leyes, las cuales fueron resumidas en 10, y luego cuando Cristo viene lo simplifica. Es que Jesús es bueno, hermano. Para que usted y yo no cojamos lucha, lo simplifica en el primer mandamiento. Punto. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, tu fuerza y tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la ley y los profetas. Si tú cumples a dos, ya todas las otras están cumplidas. Pero en la antigüedad no se observaba la ley así. La ley estaba dividida y había que obedecer todo el acápite o cada puntito. Por eso Jesucristo dice que no va a pasar ni una tilde. ¿Usted entiende? Entonces, ¿qué sucede con esto? Comenzando por ahí para que entendamos, porque a veces juzgamos a los fariseos de legalistas. Yo no estoy aquí para ofrecer una defensa a los fariseos, para nada, al contrario. Tengo que irme a ese contexto histórico
para poder entonces aterrizarlo acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa? Esas leyes, 362 creo que eran leyes, estaban divididas entonces en varios grupos: leyes morales, leyes civiles. De hecho, había una ley o leyes de alimentación y se me fue la otra. Ley moral, ley civil, ley de alimentación, más adelante le menciono la otra. Y cada una de esas leyes había que cumplirla. Adivine qué, los fariseos estaban ahí para observar esas leyes e instruir al pueblo. Con el origen de los fariseos no hay un acuerdo entre los estudiosos, porque muchos dicen que los fariseos vienen desde la cautividad babilónica, otros dicen que provienen desde la cautividad asiria o persa, mejor dicho, con el rey Ciro. Usted sabe que Nehemías estaba ahí, no usted va. Usted está aquí y usted no está cautivo. Y hay otro grupo que yo voy a leer que dice aquí que ellos nacieron en el 167 antes de Cristo con los macabeos. Nuestras Biblias, en su gran mayoría, no tienen esos libros históricos y poéticos y hasta proféticos, porque hay que decirlo, no le podemos restar valor aunque no se predique de eso, pero son ricos en la cultura, en la historia del pueblo hebreo. Entonces, todo eso comenzó, según muchos estudiosos, en el año 167 antes de Cristo con los macabeos, y el primero de los macabeos se llamaba Judas, que no era el Iscariote, se le llamaba a sí mismo Judas Macabeo, y fue el padre de unos muchachos que durante más de 4 o 5 décadas le dieron mucha agua a beber al ejército romano, porque hacían guerra de guerrilla. Donde encontraban un grupo de soldados romanos, esa gente descendía, arrasaban con todo y volvían para el monte. Matan a Judas Macabeo, el padre, quien inició esas revueltas. Le sustituye uno de sus hijos, en fin, que fueron 3 hijos. El último de los hijos se ablandó un poquitito, entonces fue nombrado por los romanos como sacerdote, y adivinen qué sucedió. Los judíos se encargaron de él en el templo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que necesitamos es un libertador. Justamente el pueblo de Israel venía con esa mentalidad de los macabeos. Necesitamos un guerrillero, y aparece este carpintero hablando de amor, que no agarra una espada, que sana enfermos, y es hasta el día de hoy ese Mesías la decepción de muchos judíos. Usted y yo somos dichosos que somos esas ramas injertadas para salvación. Le hago, como le dije, comentario de todo esto para que podamos entender el panorama completo. Los fariseos, muchos de ellos en sí no eran malos. Por eso Jesucristo, cuando habla con los discípulos y habla con el pueblo, le dice: hagan lo que ellos dicen. ¿Verdad que sí? Pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos conocen la verdad. A ellos fue que Jesús les dijo: escudriñen las escrituras. No se lo dijo al pueblo, no se lo dijo al vulgo, no se lo dijo al populacho, se lo dijo a los doctores de la ley, a los intérpretes de la ley y a los que enseñaban la ley. Entonces, la palabra fariseo viene del verbo parash, que significa separar. Entonces, esas personas se separaban y se dedicaban toda su vida al estudio e interpretación de las escrituras, no de la Biblia. Ojo con esto, porque Biblia lo conocemos hoy para este tiempo. Antes era la ley y los profetas, y estaba la ley oral. Esa era la que me estaba faltando, que no era nada escrito, sino que era una tradición, donde en Deuteronomio 6, 7 al 9, el Señor le dice que cuando vas a instruir a tu hijo,
cuando se levante, en el camino, al acostarse. Era una ley oral. O sea, que el padre tenía que sentarse a hablar con su hijo y enseñarle y hablarle de todas las cosas y las maravillas que el Señor le había hecho, e instruir a ese niño. Pero para llegar a ser fariseo había que pasar un proceso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, habían varios grupos en los tiempos de Jesús que cada uno tenía su particularidad y eran muy, pero muy poderosos, pero también muy peligrosos. Comenzamos con los fariseos. Ya usted conoce el origen. Ellos se basaban en interpretar la ley a rajatabla. O sea, esa gente no cogían esa. La ley de Moisés dice tal cosa y eso es lo que hay que hacer. Usted recuerda el caso de la mujer adúltera, que la llevaron ante Jesús. Le dijeron: maestro, esta mujer la encontramos en el acto del adulterio. Y de una vez, ¿qué hicieron? No, hay que matarla, pero antes de decir que había que apedrearla, dijeron: según la ley. Según la ley de Moisés, la ley moral, esa parte, ese acápite, esa parte moral de la ley, esta mujer tiene que ser apedreada, lapidada. O sea, que ellos iban, claro, con su intención de encontrar una falla en Jesús, pero ellos iban con un documento, no era inventando que andaban. O sea que el fariseo, por ser fariseo, no era un hipócrita, al contrario, el fariseo o esa secta o ese grupo, yo tengo una definición aquí de secta que dice: conjunto de seguidores de una doctrina religiosa o ideológica concreta que representa un sector o grupo. A los fariseos nadie los sacaba de lo que ellos sabían. Había uno que era fariseo, Nicodemo, era fariseo, era un maestro, era un doctor en la ley, era un intérprete, y se le acerca al Señor de noche y el Señor, usted sabe la conversación que tiene, y el Señor le dice, lo enredó un poquito, que tiene que nacer de nuevo. Y este hombre, pero ¿cómo un hombre ya después de viejo va a volver al vientre de su madre? Oiga lo que Jesucristo le dice: ¿cómo interpretas tú la ley? ¿Cómo es que tú interpretas? ¿Cómo es que siendo tú un maestro de la ley no entiendes lo que yo te estoy diciendo? ¿Por qué? Porque el fariseo debía tener el conocimiento de ese tipo de revelación. El fariseo estaba obligado a conocerlo y a saberlo todo respecto a la ley, los estatutos o preceptos o mandatos o enseñanzas, ya sea oral, de esa parte tradicional, o escrita, ley y los profetas. Entonces, esta gente eran separatistas y puristas, como yo le dije ahorita, interpretaban a rajatabla la ley. Ellos no negociaban eso. Y para llegar a ese nivel, señores, había que fajarse. Así que, si en algún momento, después de este estudio, usted siente la necesidad de llamarle ignorante o hipócrita a una gente, por favor, no utilice la palabra fariseo. Comenzando por mí. Porque luego que yo estudié esto detenidamente, yo dije: wow, pero los fariseos eran una persona preparadas. El apóstol Pablo, ¿qué era? Sí, cierto. Era un fariseo. Gamaliel, ¿qué era? Era un fariseo. Y habían en los tiempos del apóstol Pablo, y posiblemente, muy posible, en los tiempos de Cristo, dos corrientes que yo le invito a estudiar, esas corrientes de pensamiento judío, que se llamaba la escuela de Shammai y la escuela del Shammai y la escuela de Elí. Eran dos corrientes, las dos corrientes de interpretación de las escrituras en aquel tiempo, las más poderosas, las más influyentes dentro del pueblo judío. Esas dos, habían otras, pero esos eran el top.
Y Gamaliel era nieto de uno de esos caballeros. Por eso Gamaliel era tan respetado por su pedigrí. Y el apóstol Pablo entonces fue criado e instruido. Cuando dice criado, no fue que Pablo era huérfano ni nada que ver. Perigré, perigreses. Pedigrí es la comida de los perritos. Sí, pero cuando yo digo pedigrí, no me refiero en el asunto de la comida del perrito. En inglés eso se le dice el background. O sea, como que de dónde proviene, su historial. Entonces, ¿qué pasa? De ahí es que viene Gamaliel. O sea, de una corriente muy poderosa. Ahora, había una de esas corrientes que era muy fuerte y de hecho mataban gente. Y la corriente de la que venía Gamaliel era la corriente más estudiosa de la ley, que se dedicaba más a enseñar y a instruir. Entonces yo le estaba diciendo a Nehemías ahorita que Jesucristo en sus tiempos, cuando Él estuvo aquí en la tierra, no era un fly, estar y hablar delante de tanta gente, porque estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los herodianos, que eso eran otros, estaban los celotes. Vamos a hablar un poquito de cada uno por tema de tiempo, pero me estoy deteniendo más con esta secta o con este grupo que tenía este pensar de los fariseos, porque eran un grupo muy influyente y era el grupo mayoritario. Tenían la mayor cantidad de miembros en su composición. Entonces, los fariseos se caracterizaban por ser legalistas. La ley no permitía el trabajo de reposo y eran tan legalistas. Oiga esto, esto es una información extrabíblica. Eran tan legalistas esa gente que ellos decían que si su casa se estaba quemando, ellos solamente podían, si estaban desnudos, ponerse ropa. Si la casa se estaba quemando un sábado, un día de reposo, ojo, podían ponerse ropa si estaban desnudos y no podían agarrar más nada ni salvar más nada en un día de reposo. Ya usted sabe qué rígido eran esa gente, pero eran, como dicen, eran unos tigres. ¿Por qué? Tenían ese tigueraje, ese avance mental. Porque también ellos, a una milla de su casa, podían tener alimentos. Usted ha escuchado el mandamiento o el consejo que Jesucristo le dice: si alguien te obliga a ti a caminar una milla, camina dos. No le está hablando solamente de ese suceso, porque también hay algo que no nos vamos a meter ahí, pero era en el contexto político, porque como ellos estaban bajo el régimen de los romanos, un soldado, yo siendo judío, un soldado me podía decir a mí: yo estoy cansado de cargar este escudo, esta espada, este uniforme, ya usted sabe, venga usted, cárguelo. Y si era sábado, ¿cómo yo le voy a decir a ese soldado que no? Me iba a costar mi cabeza. Porque ese soldado tenía la potestad, según la ley romana, como yo era del imperio, ese soldado podía hacer o encarcelarme o matarme. Entonces, según el contexto político, el soldado, el judío podía ir una milla. ¿Pero qué le dice Jesucristo? V2. Eso tiene otra explicación. ¿Por qué Jesucristo le está diciendo V2? Porque si tú abarcas 2 millas, tú puedes librar a un hermano tuyo judío que se niegue y que lo mate. Aleluya, gloria a Dios. Señores, Dios es bueno. Dios es bueno. Si usted tiene preguntas, no se cohiba, o comentario, Entonces, le decía ahorita que ellos, una milla más adelante, guardaban comida en un depósito. Eso es como que yo tenga un locker aquí en la iglesia, viviendo yo allí mismo. Si yo no tengo comida en mi casa y es día de reposo, yo no puedo ir a comprar. No puedo cocinar aunque tenga en mi casa, no puedo prepararla. Pero como yo tengo algo, unos panecillos guardados por ahí en un locker, yo voy, camino una milla, voy, lo saco y me lo llevo a mi casa.
¿Está entendiendo? Entonces, a ese nivel esa gente respetaba la ley. Eran extremistas en la interpretación y el cumplimiento y observancia de la ley. Oiga otra cosa. El día de reposo, el día sábado, no se podía escupir en el piso. ¿Por qué? Porque cuando la saliva cayera podía levantar polvo. Y eso iba a ser muy trabajoso. O sea, todo él tenía que mantenerse, mire, somero, tranquilo. Yo creo que los viejos de antes, pastor, tenían más o menos algo así, porque mayormente en Semana Santa los viejos no hablaban. Amén, así es. Sí, Señor. En Semana Santa los viejos, los abuelos míos, tú te levantabas, si un abuelo, si una abuela, no respondían, no decían nada. Para que usted vea, hermano, hasta dónde llegó la influencia de esa gente. A Occidente. Aleluya. Porque le explico, si acaso se movía la tierra cuando ellos escupían, eso podía ser para ellos como arar la tierra. Oigan. O sea, usted y yo ahora, desde nuestro pensamiento, desde nuestra cultura, nosotros podemos decir, pero qué bárbaro. Pero sí eran unos bárbaros. Y no lo hacían. Por eso Jesucristo en una ocasión le dijo hipócrita, ¿cuál de ustedes, porque él sanó a una persona en sábado, cuál de ustedes que si su asno o su vaca no cae en un hoyo, usted no lo va a sacar? Maestro, pero los discípulos están recogiendo espiga en día de reposo, ¿se acuerdan? Lo que él le respondió, yo soy el Señor del día de reposo y ellos andan conmigo. Adelante, pastor. Jesús le habló a los discípulos y le dijo que se cuidaran de algo que se llama la levadura de los fariseos. Así es. O sea, era levadura porque el Señor, como es el Señor, él sabía que todo lo que ellos le habían puesto a las leyes, un paquete de reglamentos adicionales que no eran aplicativos, que no se podían aplicar, hasta el punto que en su manera de vivir, porque ahí es donde viene el asunto de los fariseos, y que la gente ve a los fariseos como que es algo malo, y se le marca con una especie de legalismo extremo. En la actualidad, también a alguien se le puede llamar fariseo por la manera como siguen los lineamientos, que muchos de ellos no son bíblicos, sino vienen de enseñanzas adquiridas a través del tiempo, que no son bíblicas, sino más enseñanzas, podríamos decir, hereditarias, o que van pasando de una generación a otra. Y asumen actitudes, ejemplo, sobre que tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Bueno, de por sí, dentro de la religión, se puede decir, la religión oficial, el catolicismo, ellos marcan muchos lineamientos y algunas y otras sectas sobre cosas que la gente debe de hacer. Por ejemplo, en enero 21 la gente va y hay personas que llegan desde la entrada de la basílica hasta la puerta de la iglesia en cabo. O sea, y ellos asumen que esa actitud de sacrificio le va a quitar el pecado. Entonces los fariseos eran muy dados a estar haciendo ciertos sacrificios, supuestamente, y absteniéndose de nada, porque al fin y al cabo era mentira. Y por eso Jesús le dice, ustedes me van a decir a mí que si a ustedes se les cae, ustedes no lo van a sacar. Y tal vez no lo saquen ustedes, pero ellos tenían siervos, mandaban a sus siervos, sáquenlo. Porque generalmente el que es legalista hace eso. Ellos son muy buenos aplicándole la ley a otros, pero cuando hay que voltearla, por eso luego la palabra enseña y dice que la espada, que la Biblia es como una espada de doble filo. O sea, si el que está tomando una actitud farisea, como se le ha llamado alguna vez, más que eso, es levadura, es tratar de echarle levadura a algo que no necesita que se le eche
levadura. Por eso Jesús fue tan específico, diciéndole a los discípulos, cuidado con la levadura de los fariseos. Y Jesús le dijo a los fariseos, hipócritas, porque ustedes ponen cargas que ustedes no pueden llevar. Esa justamente fue la levadura. O sea, ellos ponían las leyes, pero no las aplicaban a sí mismos. Claro, no, es que ellos no la aplicaban. Ahora, en ningún momento nuestro Señor les faltó el respeto. En ningún momento. Al contrario, vuelvo a... Él le dijo la verdad. Exacto. Vuelvo a citar la ocasión que él le dijo, escudriñen las escrituras, porque en ella a ustedes les parece que está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, que la persona más indicada para testificar de que Cristo era el Mesías, ¿ustedes saben quiénes eran? Los fariseos. Pero había conflicto de interés. Entonces, ese es el tema con los fariseos. Vamos a hablar un poquito de los saduceos. ¿Lo podemos dejar ahí con los fariseos? ¿O quieren un chismán? Adelante. Adelante, comandante. En realidad, esa palabra de fariseo, yo no sabía, para mí era algo como malo. Porque todavía yo le digo a uno que dice, mira, tú no eres un fariseo. Yo te lo estoy diciendo como de mala voluntad. Pero en realidad yo no sé qué significa, ahora sé que no es malo. No, realmente no es malo. Malo era lo que ellos hacían conociendo la ley. Eso era lo malo. Entonces ahora no vamos a ver una cosa de fariseo porque estamos poniendo bueno. Te está diciendo inteligente. Dígale, mira, aprendiz de fariseo hipócrita. Bueno, ya. Adelante, hermana. Ok, pero ellos obedecían la ley según su manera, estudiaban, se preparaban, pero amaban más la ley que el que hizo la ley. Claro que sí. Entonces, fue a ellos que Jesús le dijo sepulcro vaciado, ¿no? Claro que sí. Entonces, eso significa muchas cosas. Claro. Entonces, hoy en día se me dice fariseo y no me voy a poner contento. No. No es que usted, si le dicen así, se ponga contento y aplaude y le dé un abrazo, tampoco así, porque no podemos ser masoquistas, así tampoco. Pero, desde el punto de vista, claro, desde el punto de vista de este estudio, quienes eran los fariseos, dentro del pueblo y para el pueblo, eran el top, o sea, eran las personas más respetadas por su conocimiento y por su preparación, que muchos se comportaron hipócritas. O sea, conociendo la verdad le dieron la espalda, porque el mismo Nicodemo se acercó y le dijo, maestro, sabemos que vienes de Dios. Y una cosa que tiene, hermano, que aprender de esto sobre los fariseos. Jesús dice, y así es la historia, el conocimiento que tenía un fariseo de la palabra. Pero denoten algo, hermano, que el hecho de que Jesús le llamara sepulcro blanqueado, no era porque ellos eran fariseos. O sea, el problema no era que ellos eran fariseos. Uno lo ve como el apóstol Pablo establece, dice que habla de la manera de vivir. O sea, porque hay, hermanos, donde se marca todo. O sea, yo puedo aparentar muy religioso. O sea, y hay muchas cosas que pueden hacer que una gente se vea religioso, o que nosotros me vean religioso. Una Biblia grande, tal vez una corbata ancha como modelo. Qué sé yo, cierta, Los zapatos, unos zapatos o sea, yo puedo vestirme de santidad, o sea, ponerme ropa que aparentemente la gente asuma como santidad, pero frente a lo que es la manera de vivir, entonces comienza a aparecer, comienza a deshacerse. Cuando llega la verdad, entonces eso comienza a verse, pero es que eso no es verdad, eso era levadura. Todo era mucha espuma y había poco chocolate. Él decía que era esto y aquello, pero cuando llegó la hora de la verdad, la hora de vamos a ver, que frente a Dios, señores, por más que yo pueda presentarle cosas a Dios, si mi manera de vivir no se asemeja y no llega a ser, como dice la Biblia, a la medida de la estatura del varón perfecto, refiriéndose a Cristo, todo, hermano, lo que yo he presentado durante toda la vida ha sido allante movimiento. Así es. Pero yo no puedo pasar la vida entera presentándome como un cristiano
pero mi manera de vivir, si dice otra cosa, entonces va a haber problema. Porque entonces cuando venga el Señor, va a decir, no, espérate, tú decías que tú eras, no dice la palabra que los que estaban delante de él en aquel día decían, pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, y nosotros éramos los que más guardábamos. ¿Y qué le dijo Jesús? Nunca os conocí. Apartado de mí. Y otra cosa más, no solo que le dijo apartado de mí, le dijo hacedores de maldad, fatales, y me fue en mí. Porque es porque no te conozco, o sea, nunca te conocí. O sea, tanto tiempo que practicando y pensando que yo era el que me la estaba comiendo, pero en el fondo todo era llanto y movimiento. Cuando llegó el Señor, entonces, mi manera de vivir dijo otra cosa. Y una y otra vez pasa lo mismo. ¿Cuánta gente hace eso y viven de esa manera? Pero frente a Dios, porque el problema es cuando tengo que llegar y ahora me ve Cristo, que Cristo lo veía. ¿Ustedes saben cómo? Era como yo veía antes. La Biblia dice que Él sabía lo que ellos pensaban y lo que había en su corazón. Frente a Dios se complica el asunto. Pues yo puedo aparentar ser un fariseo y que todo el mundo me ve y diga, tremendo fariseo, wow, cuántas cosas, cómo habla, lo que dice. Pero frente a Dios, cuando llega a Dios, ¿qué está diciendo Jesús? O sea, Jesús está diciendo, míralo cómo habla, pero eso es un sepulcro. Así es, blanqueado. Y blanqueado, un sepulcro blanqueado, señores. Es un sepulcro que Es como una pared llena de hoyo que se le dio una cosita por arriba para que no se vea lo que estaba blanqueado. Mire, ahí no había nada, ni servía para nada. Yo estaba leyendo sobre la palabra los sepulcros blanqueados, ¿qué era eso? Yo veía eso, sepulcro blanqueado, ¿qué es? Los sepulcros blanqueados eran los sepulcros que, según los historiadores cuentan, son los sepulcros que estaban en zonas templadas y se llenaban de agua. Entonces no servían para nada, no podían enterrar a nadie porque de qué manera lo iban a... Y eso era un sepulcro blanqueado, algo que no servía. Y así le llamó Jesús, de verdad, hermano, eso que dijo Jesús fue un insulto. Yo no sé si ellos lo entendieron. O si lo entendieron, se hicieron los locos. Seguramente ellos sabían en esa época. Claro que sabían, claro que ellos Ahora en esa sabían. época yo lo sabía qué significaba. La frontera del siglo XXI. Pero ante la verdad, Entonces, hermanos, ser fariseo no es malo siempre y cuando usted y yo sepamos lo que tenemos que hacer y lo apliquemos. Y ahí estuvo el problemita entre los fariseos, el problemita que tuvieron los fariseos con Jesús, no Jesús con los fariseos. ¿Por qué? Porque en una ocasión en Mateo 5:17, Jesucristo le dice a ellos, no piensen que yo vine para abrogar, o sea, para sobrepasar o para abolir la ley. Él está hablando con ellos. La ley o los profetas. No he venido para quebrar o para abrogar la ley, sino para cumplir. En Mateo 5:17 el Señor le dice eso a ellos. O sea, yo no vine a molestarles a ustedes, yo no vine a combatir o a competir contra ustedes, yo vine como aliado de ustedes para cumplir la ley. Por eso cuando Juan el Bautista, Jesús va y se le acerca para ser sumergido en las aguas, Juan el Bautista le dice, maestro, pero ¿cómo así? yo no soy niño. Yo te voy a bautizar a ti, no eres tú que tienes que bautizarme a mí. ¿Y qué le dijo Jesús? Date tranquilo, mijo, para que se cumpla toda la ley. ¿Y usted sabe por qué? Porque cuando un hombre iba a iniciar su ministerio en el pueblo judío, tenía que pasar por las aguas. Si no, no se iniciaba en su ministerio. Imagínense que Jesucristo hubiese dicho, yo soy el ungido, yo soy el Hijo de Dios, yo no necesito. Tal vez la figura de la paloma no sale y no sale la voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oír. Entonces, debe haber, adelante, varón. Amén. Eso que usted dice es tan cierto, porque al final, si nosotros sabemos la Biblia, sabemos mucho de teología, pero no aplicamos todo eso que sabemos, de nada nos sirve. Eso fue lo que Jesús vino a hacer. O sea, a demostrarnos de que él sabía tener el conocimiento, tenía la revelación, pero que también tenía la capacidad de vivir y de modelar
¿verdad? Esa imagen del Padre, porque él decía, el que me ha visto a mí, me ha visto al Padre. Es por el Padre. Amén, de eso se trata, hermano Víctor. Y mira lo bueno que es Jesús, que Él se encarga de siempre dar ejemplo. Fíjate que cuando Jesús agarró, que estaba con sus discípulos, Él le lavó los pies a sus discípulos. Sí. O sea, en demostración de que tú ves, o sea, si yo lo hago, ustedes también pueden hacerlo. O sea, se humilló él mismo, comenzó a lavar los pies. Los discípulos copiaron a copiar el ejemplo de Jesús, que es lo que muchos de nosotros también tenemos que aprender a copiar las cosas buenas, porque nada más es el bulto y fuego y candela, pero hay otra cosa, que es por su fruto lo conoceréis. Por su fruto lo conoceréis. No como andan, ni como vistan, ni la Biblia grande, ni los zapatos bonitos. Es por su fruto. En el momento adecuado que se te presenta una dificultad, un problema, que tú un hermano que da una jipeta que da por ahí, si tú tienes la solución, resuelve ese problema, que tú eres el canal. Amén. Es ahí. Eso es así, amén, hermano Víctor. Un detalle muy importante es que los fariseos amaban a Dios por su palabra, por la ley, por los escritos. Pero su celo por la ley no les permitió ver que el Dios se manifestó en carne. Wow, Dios mío, gloria al Señor. Y un detalle muy importante. ¿Quién levantó la mano? ¿El pastor? Vamos, pastor, claro, pero venga acá. Además, un puntito adicional sobre los fariseos. Ellos tenían celos, pero no era dibujado. Ellos lo dibujaban a través del celo de Dios. Pero había un problema, y era que Jesús le había quitado la posición a El escenario. O sea, el escenario. O sea, ya la gente lo que buscaba era a Jesús. Entonces ellos estaban siendo renegados o delegados a una segunda posición. Y si ellos eran los representantes de Dios, porque así eran, ellos eran los representantes de Dios en la tierra a través de la ley, y ellos eran prácticamente quienes representaban a Dios. Ahora viene uno diciendo que el Hijo de Dios, imagínense, señores, y mis intereses. Y si hombre establece esta doctrina, por eso era que ellos decían, él está enseñando una doctrina, pero el problema no era que la doctrina de él estaba en contra de lo que estaba en la palabra, porque una y otra vez, aún el mismo Nicodemo le dijo, nosotros sabemos que tú has venido de Dios. Yo no sé a qué fue Nicodemo, pero Nicodemo fue a decirle, mira, tú te has convertido en un problema, porque la gente no quiere, y la gente está detrás de Jesús, y para ellos, ¿usted cree que a Jesús lo mataron, o ellos le mataron, solo porque llevaba la ley? Jesús se convirtió en un problema. La Biblia dice que fue por envidia. Envidia, porque no había manera. O sea, entonces él hablaba, y aún la misma palabra lo dice, él hablaba como quien tiene autoridad. Y eso era un problema enorme, porque él estaba hablando bajo la ley. Sí, O sea, y le decía a ellos, a los que eran los dueños de la ley de ese tiempo, que ellos no cumplían la ley. Y ellos no se atrevieron. Miren, ni siquiera cuando Jesús le dijo, para ustedes vean el problema de los fariseos, que el problema de los fariseos no era el hecho de ser fariseos, sino sus acciones frente, cuando ellos llevaron a la mujer adúltera que ahorita mencionaba mi hermano Jesús. ¿Qué Jesús le dijo? El que esté libre de pecado. ¿Por qué no tiraron la piedra? Ustedes saben el problema que Jesús le armó a esa gente. Fueron por lana y salieron tranquilados toditos. Fue un problema enorme. Ellos fueron a resolver el problema de Jesús. Porque si Jesús decía que sí, el pueblo en contra. Y si decía que no, la ley. Entonces frente a ellos dijeron, ya encontramos cómo. Y usted sabe que frente a eso, también preparado, también elaborado, que ahora Jesús le salga con esa. Dice, ok, no hay ningún problema, ejecuten, porque Jesús no podía decir que no. Ahora, ejecuten porque era lo que decía la ley. así es. Y tal vez ellos le dijeron, y como tú dijiste que tú no viniste a abolir la ley, entonces te la trajimos a ti para que tú tires la primera verdad. Sí, y ahora frente a eso, Jesús viene y le dice, ok, no hay problema. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y usted sabe qué dijo Jesús. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y no hablamos más. Se bajó la cabeza. Amén. ¿Y qué hicieron frente a eso? El más pequeño que el más grande.
¿Usted cree que esa gente se fueron contentas de ahí? No. Yo estoy seguro, como dijo, a este hombre hay que matarlo. Sí, en serio, hay que salir de Este hombre no puede llegar a Navidad. Nos humilló delante de todo el mundo. Sí. Nos humilló delante de todo el mundo. Era un problema. Y no dijo que sí, ni dijo que no. El que esté libre del pecado tiene la primera piedra. Claro. Usted va a cumplir la ley, pero hay un mandamiento dentro de la ley que Que dice lo no va a matará. matar, que lo va a matar usted. Denle para allá, ustedes son los que saben. ¿Quién más levantó la mano por ahí? Nadie más. Miren, una cosa que tenían los fariseos, a diferencia de las demás sectas o grupos, era que ellos respetaban la ley, ¿verdad? Creían en la resurrección de los muertos. Ellos esperaban una resurrección, ¿eh? A diferencia del grupito que viene ahí, que esos sí eran difíciles, los saduceos. Ellos creían en que habían espíritus, ellos creían que Dios es espíritu y creían que el Señor iba a haber una resurrección masiva al final de los tiempos. O sea, ellos no tenían problema con ese fundamento teológico, para nada. Ellos estaban de acuerdo ahí con todo eso. Pero este grupito de los saduceos, señor, y esta gente sí fueron duras. Porque una de las cualidades de esas personas era que ellos, número uno, no creían en que había resurrección de los muertos. No creían en los espíritus. No creían en nada de eso. Yo, con el respeto, si hay algún estudioso mirándome en las redes, para mí los saduceos eran unos gnósticos y agnósticos. Es más, gnósticos no, porque los gnósticos, ellos entienden que hay un ser superior, un ser supremo, pero los agnósticos, nada que ver. Eso era un grupo de agnósticos de aquel tiempo. Y esta gente, los saduceos, no creían en eso. Lo que a mí me llama la atención es el origen de los saduceos, hermano. Vienen del sacerdote Sadoc, cuando David estaba escapando de Saúl, que Saúl mató una rumba de sacerdotes y una rumba de gente. Este hombre escapó y se unió a David, y este hombre era sacerdote, se llamaba Sadoc, y de ahí es que vienen los saduceos, señor. O sea, vienen de una estirpe también política, y ahí hay un tema con ellos. ¿Por qué? Porque estas personas adoptaron la costumbre helenista, el helenismo, esa cultura griega, el culto al cuerpo, los placeres de la vida, todo eso. Ahora, hermano, usted que está en las redes y usted que está aquí en la iglesia, si a usted le dicen helenista, defiéndase con uña y diente. Porque los judíos, hubo un problema, en el libro de los Hechos hubo un problema, porque dice la Biblia que ciertos judíos se quejaron con los apóstoles porque estaban dejando a sus viudas fuera. Usted lo ha leído eso, ¿verdad? ¿Ustedes saben quién eran esos judíos? Eran judíos que habían nacido fuera de Judea, o sea, eran judíos combinados con griegos, eran helenistas. O sea, que ahí no había un tema nada más de que no, que las viudas, no, había un tema político. Y miren cómo los apóstoles lo resolvieron. Le dijeron: nosotros no podemos dedicarnos a la repartición, nosotros nos vamos a dedicar a la palabra y a la oración. Ustedes busquen entre ustedes, varones de ustedes, que se dediquen a eso. O sea, nosotros no nos vamos a meter en ese tema de repartición, en ese tema de política, de repartimiento de fundita y de canasta navideña. Nosotros nos toca predicar la palabra y orar y manifestar el reino de los cielos aquí en la tierra. Punto. Y así sucedió. Ellos designaron a una gente de su grupito y ya eso se resolvió, porque había un conflicto ahí. Entonces, estos saduceos tenían esa corriente helenista. Ellos venían con ese conocimiento y con esa costumbre griega del culto al cuerpo, a la desnudez. ¡Ay, qué chulo! A las cosas que ofendían a Dios. Y para colmo, no creían ni en la resurrección, ni en los espíritus, y mucho menos en Dios. Era un grupo reducido. No era la misma cantidad que los fariseos, pero tenían un asunto. Tenían posiciones políticas. Oigan. Y al tener posiciones políticas,
Las personas que conformaban este grupo eran de las familias más ricas y poderosas entre los judíos. No eran muchos, usted sabe, un chin parecido aquí, que están los muy ricos, están los corruptos y después está todo lo que sobra. Así mismo. Entonces, esas personas, esa secta de los saduceos, tenían un control y se enfocaban más en la política, porque lo de ellos era, si aquel me dio, yo cojo, si aquel me invitó a una fiesta, yo voy a aquella fiesta y hago una relación para mí, beneficio. Y esas personas no creían para nada. Yo le voy a leer algo. Como le dije, ellos vienen de Sadoc, el sumo sacerdote, durante los días de David y Salomón. Los hijos de Sadoc ocupaban la jerarquía sacerdotal, oiga, durante la cautividad babilónica. Eso usted lo puede encontrar en 2 de Crónicas 31:10, Ezequiel 40:46, 44:15, 48:11. Ellos no tenían tantos miembros como los fariseos, ostentaban el poder político y gobernaban en asuntos civiles de Palestina bajo Herodes. Vamos a hablar ahorita de Herodes. Ahora, los fariseos eran de la clase media, estos no, eran de la clase alta, por eso le hice ese comentario. Y ellos se codiaban con la familia más rica y relevante de la sociedad. Tenían mucha influencia. Los saduceos eran oportunistas políticos. Ay, Dios mío. Abrazaban los lujos de los griegos, los placeres, las comodidades. Pertenecían al sacerdocio en su mayoría, lamentablemente. Interpretaban las escrituras de manera literal, creían en la ley de Moisés. Hasta ahí. Pero cuando tú le hablabas de resurrección, no. Ahora, mire qué bueno es Jesús, que los saduceos y los fariseos se unieron en complot contra Cristo. Aún en contra de Cristo, Él unió dos enemigos. Gloria a Dios, aleluya, santo Dios. En Hechos 4 hay un lío. En Hechos 4, en Hechos capítulo 4 hay un lío, hermanos. Porque cuando ponen al cojo, al paralítico en el templo, en el pórtico del templo de la Hermosa, que vienen Juan y Pedro a la oración, este muchacho le pide y ellos dicen: ni plata ni oro, lo que tenemos te damos, levántate en el nombre de Jesús. Cuando lo levantan, se armó un alboroto. Y lo que salieron a ver, porque Pedro entonces, lleno del poder de Dios, se para, da un mensaje. Óigame, en el primer mensaje en Hechos capítulo 3 se convirtieron ¿cuánto? Como 3,000, o sea, no está diciendo un número específico, está diciendo como 3,000, pueden ser 2,999 o pueden ser 8,000 millones. Pero en Hechos capítulo 4 fueron como 5,000 personas. Y eso llamó la atención de ese grupito. No de los fariseos, de los saduceos. ¿Por qué? Porque los saduceos en ese tiempo, hermanos, en el tiempo de que sucedió esto en Hechos capítulo 4, ellos tenían el control del templo y de las enseñanzas. Ya no solamente eran un poder político, ahora eran un poder religioso. Por eso, cuando ellos agarran a Pedro y a Juan, le dicen: ¿con qué autoridad ustedes hicieron esto? ¿Y bajo qué nombre ustedes hicieron este milagro? Ellos vieron que había un milagro, se dieron cuenta que había un milagro, y no le pasaban por el frente a ese hombre que estaba ahí paralítico. Sí, y tenían tiempo viéndolo ahí. ¿Y cómo es que este hombre anda? Entonces Pedro, dice la Biblia, lleno de poder, dice que ustedes mataron al autor de la vida, y por este nombre, por Jesús a quien ustedes crucificaron, este hombre hoy está de pie. Y dice la Biblia que los azotaron, ellos querían matarlo, pero ellos mismos dijeron en su reunión, dice la Biblia en Hechos 4, que los sacaron a ellos de la reunión y hablaron entre ellos y dijeron: señores, a estos muchachos no podemos matarlo. ¿Por qué? Porque el pueblo vio el milagro, hay evidencia, y todito nosotros conocemos a ese paralítico y el pueblo lo conoce. Ciertamente hubo un milagro, pero no podemos permitir que ellos sigan hablando en ese nombre. Dios mío, agárrense que por ahí viene una prédica con el nombre. Aleluya. Miren, y le dijeron ellos:
a Pedro y a Juan, lo vamos a chancear, le dieron su chuchazo, ¿verdad? Después de azotarlo mucho. Mucho. Oye, como dice la Biblia, después de azotarlo mucho. Entonces le dijeron, miren, ustedes se pueden ir, pero le prohibimos hablar en ese nombre. Porque el nombre de Jesús crea problemas para mucha gente. Hay impacto. Hay un libro por ahí que se llama Más que un carpintero. Y el autor, hablando del nombre, dice, el autor dice, tú le hablas a una gente de Dios y la gente te dice, oh sí, Dios es bueno, Dios, pero tú le dices de Jesús y hay un problema. Como que se activa algo negativo dentro de ellos. Porque el nombre de Jesús, hay poder en su nombre, hermano. Entonces, esta gente, los saduceos, esta secta, eran quienes controlaban ya la parte religiosa del templo, los sacrificios y todo lo demás. Entonces, imagínense, un incrédulo de la gloria de Dios, manejando las cosas de Dios. ¿Para dónde ve el pueblo? Y esta gente, señores, no eran fáciles, para nada. La hora está avanzando, señores. ¿Hasta qué hora tengo? 10 minutos, Dios mío. Está bien, voy rápido. Había otro grupito, señores, que eso sí es verdad que no cogían eso. Los celotes. Ay, mi madre. Pero eso no tenía nada que ver con religión, déjeme decirle. Esa gente era un grupo de ultraderecha o de izquierda, que esa gente mataban a cualquiera. El trabajo de ellos era liberar al pueblo, según ellos, de la opresión romana. Y hubo varios levantamientos donde murió mucha gente, porque esa gente convencían a multitudes para crear una revolución, esa es la palabra, para salir del imperio romano. Y Jesucristo tenía un caballero llamado Simón el Celote, un discípulo. ¿Usted no lo sabía? Que pertenecía a esa secta. Ahora, miren el modo en que esta gente operaba. Me voy a poner yo como ejemplo para no matar a nadie aquí. Si yo representaba un problema, yo como judío representaba un problema porque yo estaba apoyando de una manera al imperio romano, o sea, al opresor, entonces los celotes contrataban a un grupito llamado los sicarios. ¿Por qué le decían sicarios? Muchas veces los celotes hacían la función de sicario y en otras ocasiones contrataban sicarios. Pero ¿de dónde viene esa palabra? La palabra viene del griego sicar, que significa daga pequeña. Ellos utilizaban un cuchillito con la punta curva para arriba. Y si yo representaba un problema, yo un romano o yo un judío que me llevaba bien con el imperio, o sea, tenía mis negociaciones con el imperio, entonces ¿qué hacían? El grupo de los celotes llamaban a Nehemías el celote o a Nehemías el sicario. Ya te di una profesión. Yo soy Esdras, varón, de esta vuelta. Ah, ok. Y le decían, mira, tú ves, ese. Imagínese yo caminando en la plaza o en el mercado un día caluroso donde hay mucha gente comprando y de repente pasa el sicario con su sicario con su daga. La palabra sicario significa los hombres de las dagas. Decía, guárdame eso ahí. Y pasaban, venían y me pasaban por el lado, ¡bum! Y me daban un puñón y seguían caminando. Lo mismo que pasa hoy en la actualidad. Alguien me ha tocado. Sí, alguien te ha tocado porque te está saliendo la tripa. Entonces, hermanos, ya, y eso se resolvía así. Eso no era de que preso, vamos a sentar en una mesa de diálogo. No, usted representa un problema a los intereses nacionales, usted se fue. Y le daban su puñalada y hasta ahí llegaba eso. Sutilmente, porque el cuchillo era pequeño y con la punta para arriba. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que cuando una gente le da un puñón con algo, con una punta para arriba, cuando tú jalas no viene solo. Exacto, él entra suave. La intención era hacer daño. Pero los celotes se caracterizaban mayormente por la violencia, nada que ver con Dios, ni con oración, ni observancia de la ley. Destrucción, asesinato, sicariato. O sea que eso es viejo, eso viene de allá. Nada de nuevo. Eso era hijo del mismísimo. Exacto. Ya.
Entonces, hermanos, de ahí es que viene ese grupito, los celotes. Si a usted le dicen celote, defiéndase también. Es de criminal. Ahora, si usted me va a decir celote, dígame a mí celote espiritual. Sí, sí, así sí. Así yo lo acepto. Hay que ver de qué espíritu. ¿Eh? No, varón, pero yo no vengo con un sicar, varón. Yo vengo con la palabra que corta. Ay, Dios mío, que le paga de doble filo. Ay, Dios mío. Entonces, señores, ese era el grupo de esa gente, los celotes. Tenemos otro grupo que ellos no eran una secta, pero se comportaban como tal, y eran los publicanos. Y los publicanos tampoco no tenían nada que ver con religiosidad y que con oración. Lo de ellos era su dinero. Usted conoce la historia de Zaqueo. Por eso Zaqueo prometió, oiga, si en algo yo le he robado a alguno, yo se lo voy a devolver cuadruplicado. ¿Usted se imagina que 2000 gente hubiesen dicho ahí, usted me robó? Lo mío. Pero era que el caballerito tenía dinero. Tenía dinero el hombre. Porque estas personas eran judías, número uno, sí eran del pueblo. Pero el problema con ellos era que ellos iban y se ofrecían al imperio para cobrar impuestos. O sea, no era que el imperio lo mandaba a buscar, no era que Roma lo mandaba a buscar. Ellos iban, mira, yo te puedo recaudar a ti tantos talentos al mes o a la semana. El imperio decía, bueno, pues yo no voy a mandar a ningún tribuno, no voy a traer ningún tribuno de Roma si yo tengo la mano de obra aquí. Porque si yo traigo ese tribuno, tengo que construir una casa, tengo que mantenerlo, tengo que prepararle un harén y tengo que ponerlo a vivir la buena vida, pero esto me van a hacer trabajo más barato, y cuando yo quiera salir de ellos simplemente le doy espada. Así era que pensaba el imperio, y eran judíos. Y por eso Jesucristo, déjenme buscarlo en Mateo 6, dice que cuando ustedes oren no hagan como esa persona cuando den ofrendas. Ténganlo como por gentil y publicano, o sea, por inmundo. Si usted le dice publicano, defiéndase. Porque el publicano tenía una cualidad: él cobraba para el imperio, pero el publicano no se metía en los barriecitos de gente. Él iba a los lugares donde estaban la gente rica, los negociantes judíos. Entonces le ponía una mesita al lado. Imagínense que yo vaya a una de las plazas de aquí y yo pongo una mesita, me mandó la DGI aquí, todo el mundo pasa por aquí. Y la factura de una tienda ahí puede ser por 100,000 pesos. Y yo digo, 100,000 pesos, sí, los 100,000 pesos son para DGI. Pero los 900,000 son para mí. Eso era lo que hacían los publicanos. Ellos cobraban muy por encima, y como ellos tenían el apoyo de Roma, nadie podía decir nada. Y por eso el pueblo odiaba con todo su corazón a los publicanos. Por eso le digo, no eran una secta, pero eran un grupo compuesto y muy organizado. ¿Estamos de acuerdo, hermano? ¿Alguna pregunta? Yo lo veo a ustedes como muy... Entonces, señores, hemos hablado, y aquí yo quiero ya aprovechar al máximo el tiempo. Fariseos, saduceos, publicanos, celotes. Ay, Dios mío, espérate. Los esenios. Y eso era un grupo que ellos eran fariseos, pero ellos eran más ortodoxos que los fariseos. Me lo voy a permitir, pastor. Usted ha visto los RT aquí. No le daban por los tobillos a gente. Duro, Demasiado duro. Fueron tan duros que ellos se apartaron de la comunidad, se apartaron del pueblo y se fueron a vivir al desierto. Y para tú pertenecer a los esenios, tú tenías que renunciar a tu vida anterior. Oye, número uno, tenías que renunciar a tu vida anterior. Y con lo que tú llegabas al desierto, a esa comunidad, comunismo, tenía que repartirlo
para todos. O sea, ahí no había nada de nadie, todo era para todos. Pero esa gente se fueron al extremo, porque los esenios, hermanos, fueron las personas que posteriormente habitaron en las cuevas de Qumran. Usted ha escuchado eso, ¿verdad? Donde se encontraron partes de lo que usted y yo conocemos como la Biblia. Adelante, hermano. ¿Y eran nómadas entonces? ¿Pasaron a ser personas nómadas? No nómadas, ellos se establecieron en el desierto, permanecieron mucho tiempo ahí, pero luego se fueron a las cuevas de Qumran, que la cueva de Qumran no es una sola, es un conjunto como de 25 o de 30 cuevas, y ellos habitaron ahí, y ahí entonces ellos dominaban las escrituras, porque las conocían y las respetaban, mire, como ni siquiera los fariseos lo hacían. Ellos eran más estrictos que los fariseos. Y se cree que los documentos que se encontraron en la cueva de Qumran, los manuscritos y los pedazos de los manuscritos que se encontraron, fue gracias a ellos. Eso es lo que se cree. Pero esa gente eran demasiado extremistas. Esa gente eran ultra mega religiosos. Y ese era el tema con ellos. Esa gente, los esenios, se separaron de todo el mundo. No te juntes con fulano. Usted ha escuchado eso en estos tiempos, ¿verdad? Usted ha visto iglesias que no confraternizan. Ay, Dios mío. Ay, lo dije. Déjame seguir para adelante. Ese es común, ese es común. Sí. Iglesias que no confraternizan con otras porque aquellos dicen y aquellos brincan y aquellos tocan instrumentos y aquellos usan y no usan. Por ahí, para que usted entienda, actualizado. Eso eran los esenios. Pero observaban las escrituras. Y el último grupo, señores, y estos sí eran fuertes, los herodianos. Ay. Se lo voy a poner cómodo. Maestro, tú eres un hombre muy sabio, tú eres un hombre que tú haces buena obra. No, tiene una cacarita, maestro, ahí. ¿Tú crees que nosotros tenemos que pagar tributo al César? Esos fueron los herodianos. ¿Por qué? Porque los herodianos eran unos judíos, número uno, eran judíos, que se habían enamorado de la dinastía de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue aquel que comenzó a matar los niños en el tiempo de cuando Jesús nació, el que los adivinos fueron y le dijeron, mira, nosotros vinimos a ver al rey. ¿Se acuerdan? Sí. Fue Herodes el Grande. Ahora, este Herodes tuvo 3 hijos. Y yo lo tengo aquí, lo voy a leer rapidito, porque esta información sí es muy importante. Mire, Herodes el Grande gobernó en el 37 hasta el año 4 antes de Cristo. En Judea, en Galilea, en Samaria y también en Idumea. En 4 partes. Este tuvo que ver con la matanza de los niños, según Mateo 2, 1 y 16. Y todos los Herodes servían a Roma. O sea, no era que ellos eran de que reyes. Ellos eran reyes puestos por el imperio romano. Eran gobernadores y lo trataban como reyes. Pero ¿qué pasa? Él murió y lo sustituyeron 3 hijos de él y el que usted conoce que se lavó las manos, Poncio Pilato. O sea, ahora el reino se dividió en 4. 3 hijos le heredaron y Pilato, que no era nada que ver, que fue puesto ahí ¿por quién? Por Roma. Y le voy a dar estos datos rápidos. El primer hijo que lo sustituyó luego que este murió fue Arquelao. El año 4 antes de Cristo hasta el año 6 después de Cristo. Usted puede encontrar eso en Mateo 2:22. Y reinó en Judea, Samaria e Idumea, no la parte de Galilea. Entonces, este fue Arquelao, fue un tipo duro, fue un asesino, fue malo. Entonces eso le estaba creando problemas al imperio porque podía haber una revuelta y el imperio lo quitó. Entonces el segundo fue Herodes Tetrarca, que le dicen Antipas. Y este gobernó en Galilea y en Perea desde el año 4 antes de Cristo hasta el 39 después de Cristo. Este fue quien decapitó a Juan el Bautista. Usted sabe por qué, porque a Juan el Bautista le daba su cocotazo por su adulterio.
Entonces, y ese fue el que Pilato le mandó a Jesús. Cuando agarraron a Jesús preso, lo enviaron donde este Herodes tetrarca o Antipas. Ese fue el que se burló de él, que le puso la vestidura de rey y lo adoraron y le dieron golpe y volvieron y se lo mandaron a Pilato. Ahora, ahí hay un detalle. Entre Pilato y Herodes tetrarca o Herodes Antipas había un problema, que no vamos a entrar en ese detalle hoy, pero había un problema personal y un problema político, porque el uno quería el reino del otro. Entonces Pilato, ya me metí, Pilato lo que hizo fue que se lo mandó a Herodes. ¿Usted sabe para qué? Por si se arma la revuelta, el imperio diga, pero Herodes, ¿qué pasó? Lo quiten y a Pilato le entregaran entonces el reino de Herodes. Eso fue lo que sucedió. Entonces estuvo luego Felipe el tetrarca, que reinó en Idumea y Traconite en el año 4 antes de Cristo y el 34 después de Cristo, según Lucas 3:1. Y el otro fue Herodes Agripa I, que este gobernó en Judea y en los alrededores desde el 41 hasta el 44 después de Cristo. Persiguió a la iglesia de Jerusalén, mató a Jacobo y encarceló a Pedro, según Hechos 12:1 al 5. Entonces hubo otro Herodes después que se le llamaba Agripa, que este fue el que el apóstol Pablo, él le dijo, casi me persuades a ser cristiano. Entonces, ¿por qué yo estoy mencionando esta dinastía? Porque los herodianos, siendo judíos, ellos apoyaron esa dinastía en todo y recibían remuneración económica. Por esa razón fue que ellos le tiraron el ganchito al maestro. Es lícito pagar al César, porque si Jesús decía que no, ya eso era algo por lo cual Jesús podía y merecía la muerte. Así que, Una pregunta, el Herodes que usted mencionó antes de Agripa, ¿cuál es? Repítalo para Herodes, Félix el tetrarca, Felipe el tetrarca. Ese fue el que el ángel lo hirió, que cuando el pueblo decía voz de Dios y No, ese fue Herodes el Grande. Ese fue Herodes el Grande. Entonces, hermanos, estos herodianos no andaban relajando, porque las demás sectas, los demás grupos, de una manera u otra convivían con el maestro. O sea, conversaban y lo aceptaban, pero esto estaban enfocados en su interés económico. Y aún así, los herodianos, los saduceos y los fariseos, no los publicanos, lo de ellos era su dinero también, se unieron en contra de Jesús. Jesús fue, es y será tan bueno que une a enemigos y saca de la cárcel a un Barrabás para ocupar su lugar. Dios le bendiga, hermano. Antes que concluya, disculpe que interrumpa. Hasta la próxima. Los hermanos de las redes, muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Nos vemos el jueves.